6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a cerrar este bloque de noticias nacionales con un tema que generó la atención el día de ayer. Lo publica Diario El Universo. Fue inicialmente detenido el fiscal de Manabí, Juan Carlos Izquierdo, investigado por el caso Naomi Arsentales. Sin embargo, después fue liberado. Ya lo vamos a comentar. Damos lectura primero a la nota periodística. 5 horas permaneció retenido en Paján el fiscal del Cantón El Carmen, Juan Carlos Izquierdo, tras confirmarse que no existía orden de detención en su contra. El fiscal es investigado por la muerte de Naomi Arsentales, hecho registrado el 12 de diciembre pasado. Él fue suspendido días atrás por el Consejo de la Judicatura. Su abogado defensor, Julio César Cueva, señaló que cerca de las 23 horas de este martes fue liberado Juan Carlos Izquierdo, luego de que la policía confirmara que no existía ninguna boleta de aprehensión en contra de su defendido. La boleta era falsa, que alguien accedió al sistema para ingresar información falsa. Por lo tanto, desde este miércoles empiezo a trabajar para demandar a la policía y demandar al Estado. Esto no le puede pasar a un ciudadano sin que haya consecuencias, declaró Cueva tras la liberación del fiscal. Juan Carlos Izquierdo fue detenido pasadas las 18 horas de este martes, según control policial en el Cantón Paján, población limítrofe con la provincia del Guayas. Cueva señaló que incluso su defendido pudo estar retenido a las 5 horas en el Cantón Paján porque los agentes policiales que lo retuvieron no sabían a dónde llevarlo, pues no había información en el sistema sobre una orden de captura en contra de Izquierdo. Voy a demandar al Estado para que indemnice a Juan Carlos Izquierdo y sobre todo para que dé garantías de no repetición, dijo el abogado. Tras la detención de Juan Carlos Izquierdo, la Policía Nacional anunció en un tuit la detención del fiscal. Horas después, ese mensaje de la red social fue eliminado. A las 23 horas con 24 minutos de este martes, en Twitter, la Policía Nacional emitió un comunicado oficial indicando que el sistema informático integrado de la Policía del Ecuador fue presuntamente hackeado y por este motivo se efectuó la aprehensión de Juan Carlos Izquierdo, acción realizada en la población de La Cadena, en el Cantón Paján, por una supuesta alerta emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Manabí. Aclaramos este particular ante el cual nuestras unidades investigativas están realizando todas las acciones pertinentes para determinar quiénes son los responsables, culmina el comunicado de la policía sobre el incidente que provocó la detención momentánea del fiscal del Carmen. De locos, solo en el Ecuador. Esta es una nota periodística publicada por Diario El Universo. 6 de la mañana con 33 minutos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. ...105.7... Cañar, Sonorama, la gran señal nacional. Manejando, caminando, en el trabajo, en la casa, descansando, o donde usted se encuentre. Digite www.sonorama.com.es y escuche la mejor programación. Sonorama, la gran señal nacional. El siguiente segmento tiene clasificación A, apto para todo público, contenido O de opinión. En A Primera Hora, la opinión de Fabricio Vela, sin rodeos. Muy bien, a despertarse, querida audiencia, 6 de la mañana con 34 minutos. Se acaba el año está por terminarse. Estamos ya el miércoles 29 de diciembre de 2021. Este es el penúltimo programa de A Primera Hora de este año. Un año de transición para nosotros. Mañana, que será nuestro último programa, haremos una revisión de lo que ha sido el año para este espacio de noticias. Junto a ustedes, siempre junto a ustedes, valorando su compañía, sus críticas, sus mensajes de apoyo, sus aportes que siempre para nosotros son fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión. Saludo a quienes poco a poco se van uniendo a nuestra sintonía a través de nuestras plataformas digitales y, por cierto, todos ustedes invitados a que puedan degustar de este frasquito, ¿no? El delicioso Café Buen Día, que lo tenemos acá, nuestro frasquito de 340 gramos, que es el más grande, el familiar. Delicioso Café Buen Día para que te puedas despertar en el curso de la mañana de este miércoles. A ver, empecemos por esto último que acabo de dar lectura, porque de verdad que este país... Hay una frase que dice, querida audiencia, del ridículo no se vuelve.
No basta con que se pretenda resolver o haya quienes pretenden resolver un crimen a través del esoterismo o la cartomancia. No basta con eso. No basta con que pretendan que ya mismo van a invocar a los espíritus chocarreros, ¿no?, para tratar de resolver el crimen de Naomi Arsentales. Da la impresión de que este crimen está siendo manoseado de tal forma que no se está tomando con la seriedad que amerita un caso que duele y que conmueve. De esto hemos conversado con ustedes en los últimos días. La manera como se manoseó la investigación inicial, a través de la cual ya se dio por sentado que la joven manabita Naomi Arsentales se había suicidado, que se trató de un suicidio. Con el paso de los días, esta tesis de alguna manera fue discutida y ahora hay una presunción que debe ser materia de una investigación. Presunción que apunta a que no se descarta la tesis del femicidio, no se la descarta en este momento, tampoco la del suicidio. Obviamente para eso están las investigaciones, pero al inicio se habló de suicidio. Ahora no se descarta que sea un crimen, que sea un femicidio o que se haya inducido a la joven al suicidio, que eso también está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Eso tiene que ser materia de investigación. Las investigaciones no las hacemos los periodistas y las investigaciones tampoco los hacen los cartománticos o las adivinas o los oráculos, que eso es lo que se ha criticado. Yo, como les decía ayer, en todos los programas, en todos los medios de comunicación ha sido una tradición invitar a adivinos, a lectoras de cartas, qué sé yo, para poner un poquito de sabor al fin de año, ¿no? Y las adivinas o la gente que se dedica a estos menesteres, ¿no?, hacen una proyección de cómo será el año que se viene. Eso es muy normal. No se trata de criticar eso, que creo que todos lo hemos hecho alguna vez en el curso de nuestra actividad como periodistas. Se trata de pretender resolver un crimen por esa vía, que me parece a mí una burla. Si fuese así, imagínense ustedes cuántos crímenes o cuántos misterios sin resolver ya se hubiesen resuelto en su momento utilizando una adivina, un oráculo, una cartomántica. Este me parece que es un elemento que se ha prestado para la burla, para la sorna y para dar cuenta que hay quienes pretenden de alguna manera minimizar un caso dolorosísimo. Yo invito a que se pongan en los zapatos de la familia de Naomi Arsentales. Hay que ponerse en los zapatos de la familia para tratar de entender el dolor que les embarga, ¿no? Ayer mi colega periodista y amigo Carlos Rojas publicó un tuit que lo repliqué y con el cual estoy absolutamente de acuerdo, que da cuenta de los protocolos que los periodistas tenemos que seguir, reglas básicas del periodismo. Uno, no hacer futurología. La otra, informar con certezas o certezas. Y la tercera, respetar el dolor ajeno. Creo que son reglas básicas que los periodistas estamos obligados a respetar. No hacer futurología, porque no somos adivinos. No somos adivinos. Tampoco cabe pretender resolver un crimen entrevistando a una adivina. Ya, no tiene sentido. Informar certezas. De allí viene el rigor, la contrastación, la verificación, la precisión, que son elementos consustanciales del ejercicio periodístico, y respetar el dolor ajeno. No pretender, pues, que un crimen tan doloroso se lo convierta en un espectáculo, ¿no? Pero digo, pasamos de esto, casi esperando que nos lo resuelvan los espíritus chocarreros. Pasamos de esta manera tan ligera de abordar ese tema, pasamos al ridículo de las últimas horas. Yo hasta que me quedé dormido anoche, me quedé con la noticia de que el fiscal de la provincia de Manabí, el agente fiscal de la provincia de Manabí, Juan Carlos Izquierdo, había sido detenido. Viendo la noticia que fue replicada por la propia Policía Nacional, yo me imaginé que tenía orden de prisión. La Policía Nacional escribió un tuit informando que el fiscal
había sido detenido. Tengo aquí el hilo de tweets de Primera Plana, que lo voy a compartir con ustedes a través del Zoom. A ver. Ahí está. Lo tengo en pantalla. Lo estoy compartiendo en pantalla para ustedes, querida audiencia, queridos oyentes. Los que nos siguen a través de la transmisión digital están viendo en pantalla el tweet que publicamos ayer en la cuenta de Primera Plana. Este tweet publicamos en Primera Plana a las 20 horas con 48 minutos. De ayer, 28 de diciembre. Parece inocentada, pero no era inocentada porque ocurrió. Atención, durante operativos antidelincuenciales en el sector La Cadena en Paján, provincia de Manabí. Para quienes no conocen, La Cadena es exactamente el límite provincial entre Manabí y Guayas. La Cadena, así se llama. El límite provincial entre Manabí y Guayas, donde por lo general se hacen operativos de control. Dice, la Policía de Ecuador detuvo a Juan Carlos Izquierdo, requerido por el Tribunal de Garantías Penales en la Corte Provincial de Manabí por el caso Naomi Arcentales. La fotografía del señor, el rostro bifuminado y con la leyenda capturado, fue publicada en la cuenta Twitter de la Policía Nacional. Ya. Ese arte con el capturado no es un arte de los medios. Ese arte fue publicado por la propia Policía Nacional. Vamos más abajo. Siguiente tuit. A las 21 horas con 5 minutos, el abogado de Juan Carlos Izquierdo, Julio César Cueva, aseguró que la detención es arbitraria y que el Tribunal de Garantías Penales no pudo emitir una boleta. Señala además que la Policía Nacional aún no sabe a dónde trasladar a Izquierdo. Esto ocurrió a las 9:05. Siguiente. Una hora después, a las 22 horas con 16 minutos. Atención, el abogado Julio César Cueva confirmó a Primera Plana que Juan Carlos Izquierdo fue liberado al no existir ninguna boleta de captura. Cueva demandará al Estado ecuatoriano y a la Policía Nacional por detención ilegal y arbitraria. De locos, ¿no? ¿Ah? Fue detenido y después liberado. Esto lo publicamos en Primera Plana a las 22 horas con 16 minutos. No existió boleta de captura y se anunció que se va a demandar al Estado ecuatoriano y a la policía por detención ilegal y arbitraria. Después, la defensa de la familia de Naomi Arcentales, publicamos también, ofrecerá una rueda de prensa respecto de los motivos de la detención de Juan Carlos Izquierdo este miércoles a las 11 de la mañana. Esos son los tweets que publicamos ayer. Ah, pero tengo uno más. Este justo estaba buscando. Es que este es de locos. Este lo publicamos a las 22 horas con 34 minutos en la cuenta Twitter de Primera Plana. Atención. La Policía Nacional asegura que su sistema informático fue hackeado, motivo por el cual se efectuó la detención de Juan Carlos Izquierdo. Esto creo que es de locos. Ahí tienen ustedes el comunicado oficial de la policía. Lo van a encontrar en la cuenta Twitter de la policía. El sistema informático integrado de la Policía Nacional del Ecuador ha sido hackeado. Por ese motivo se efectuó la aprehensión del ciudadano Juan Carlos Izquierdo, realizada esta tarde a las 18 horas con 30 minutos en el sector La Cadena del Cantón Paján, por una supuesta alerta emitida por el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Manabí. Informamos que esta alerta fue ingresada de manera fraudulenta a nuestro sistema informático, con el cual operan las unidades en territorio. Esta parte es de locos. Informamos que esta alerta fue ingresada de manera fraudulenta a nuestro sistema informático, con el cual operan las unidades en territorio. Aclaramos este particular ante el cual nuestras unidades investigativas están realizando todas las acciones pertinentes para determinar quiénes son los responsables. Este es el comunicado de la Policía Nacional. Vean, yo ratifico, querida audiencia, lo que siempre les digo, ¿no? Los ecuatorianos tenemos una suerte para no perder la capacidad de asombro. Yo imagino que algunos de ustedes que se estarán desayunando con esta noticia
estarán con la boca abierta. Yo me he quedado loco. Como les digo, me quedé dormido con la noticia de la detención de Juan Carlos Izquierdo. Me quedé dormido. Y me despierto esta mañana para preparar el noticiero y me encuentro con esto. Pero es que, les juro, es de Ripley. Es de Ripley. La cuenta Twitter de la policía informa que el sistema informático de la Policía Nacional, el sistema informático de la Policía Nacional fue hackeado. Dicen ellos. Y que fruto de ese hackeo, resulta que aparece el nombre de una persona que en un control de rutina fue identificada y fue detenida. ¿Se dan cuenta de la magnitud? Porque no se trata de que confundieron, que les hackearon, que detuvieron. Una detención arbitraria es causal para que demanden al Estado ecuatoriano en instancias internacionales, porque se han respetado los derechos humanos de una persona. Porque además, siempre les he dicho, querida audiencia, puede no gustar, pero un país que se precie del respeto al Estado de Derecho, un país que entienda qué significa el Estado de Derecho, un país que asuma justamente la existencia de instituciones a nivel judicial fuertes, sólidas, respetables, ese país donde funciona el Estado de Derecho tiene que respetar los derechos humanos de la gente. Hasta el más contumaz delincuente, y lo he dicho un montón de veces, hasta el más contumaz delincuente tiene derechos. Tiene derechos. Derecho a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Máxima jurídica del derecho mundial. Toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Y las personas, por más impresentables que sean, por más indeseables que sean, porque les parezcan impresentables, las personas tienen derechos. Y aquí está claro que se ha vulnerado el derecho a la inocencia de una persona. Es increíble, créanme que me he quedado loco. Me he quedado loco. ¿Se dan cuenta cómo este caso está siendo manoseado? ¿Se dan cuenta? Pasamos de la ridiculez de pretender resolver una muerte sobre la cual no se sabe si fue suicidio o asesinato, o si le indujeron al suicidio a la joven Naomi Arcentales, por la vía de la cartomancia o de la clarividencia. Pasamos de eso, pasamos al ridículo de que el sistema informático de la policía ha sido hackeado. Y justo, o sea, esto es lo llamativo, ¿no? Justo el hackeo ha servido, pues, para poner en el sistema el nombre del señor Izquierdo. Justo el hackeo. Justo con el hackeo. O sea, hackearon justo para poner el nombre del señor Izquierdo. ¿Qué dicen por acá dentro de nuestra interacción de la audiencia? Ah, correcto, claro. Gracias a uno de nuestros oyentes que nos escribe, ¿no? Dice, patético lo de la policía. Recordemos el caso de hace unas semanas con el ciudadano esmeraldeño detenido y agredido en la avenida Amazonas, muy cerca de la radio. Denme un segundo. Decían acá, la persona que fue a agredir al ciudadano esmeraldeño en las afueras del centro comercial de Ñaquito, y resultó que también se equivocaron, pues. ¿Se acuerdan el caso de Jimmy Ocles, que lo entrevistamos en la radio? ¿Se acuerdan? Lo que había justamente pasado con él, lo llevamos a la radio y explicó esa equivocación. Claro, y gracias, Juan Tertulio, y esto es cierto, ¿no? Con este error, entre comillas, de verdad que a mí me parece increíble. Me parece increíble. Ahora lo ponen a Izquierdo como víctima. Bueno, Izquierdo tiene derechos. Izquierdo tiene derechos e Izquierdo se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Ojo. Pero se lo pone como víctima con este error. Y súmele justamente el hecho de que una clarividente dijo en un show de televisión de que él no era el responsable del crimen, sino otras personas. Yo digo, por eso señalo, querida audiencia, que este tema está tan manoseado,
tan manoseado, que no sé hasta qué punto lo que de aquí pase en adelante pueda generar credibilidad. Y es penoso. Es penoso porque, como lo comentamos en su momento, detrás de la vida de Naomi Arzentales hubo una historia de violencia. Y es evidente. O sea, creo que eso no admite discusión. No admite discusión. Tal vez este es uno de los episodios más patéticos de este último tramo del año. Pero les cuento otro episodio, pues. Resulta que ayer terminó el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social y justo ayer que termine el estado de excepción, las autoridades van a hacer una revisión, van a hacer un recorrido con la ministra de Gobierno, con el gobernador del Guayas, con las autoridades de la Policía Nacional, al complejo penitenciario de Guayaquil y se encuentran con otro motivo. O sea, paradójico, ¿sí o no? Justo el día que se termine el estado de excepción y que las autoridades hacen un recorrido, resulta que ocurre un motín y entiendo otro asesinato y otro crimen, demostrando, yo vuelvo a insistir, y lo vengo planteando desde el 2019, ¿de qué han servido los estados de excepción sucesivos que han sido declarados en el sistema de rehabilitación social? ¿De qué han servido? ¿De qué sirvieron los estados de excepción de 2019, los de 2020, los de 2021? ¿De qué han servido? Yo pregunto, lanzo esta pregunta pública, en serio, ¿qué ha cambiado en el sistema de rehabilitación social de la República? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Las autoridades se llenan la boca diciendo el Estado tiene el control del sistema carcelario, pero ayer que fueron las autoridades, resulta que hubo un motín y tuvieron que evacuar a las autoridades. El día que se terminó el estado de excepción, el último día de vigencia del estado de excepción, hoy ya no hay estado de excepción, no hay renovación del estado de excepción. Lo anunció el lunes en este espacio de noticias el viceministro del Interior, Max Campos. Ya lo había anunciado. Anunció justamente que no iba a haber renovación del estado de excepción. Ayer fue el último día del estado de excepción, 28. Y justo ayer las autoridades deciden recorrer y vean ustedes lo que pasa. El Estado no tiene el control del sistema carcelario. No lo tiene. No tiene el control del sistema carcelario. Se ha creado una comisión de diálogo, de pacificación, que va a ser una instancia que va a buscar justamente contribuir, generar sus buenos oficios. Una comisión en la que hay personas de alto nivel, personas que pueden contribuir como representantes de la sociedad civil, pueden contribuir al diálogo y a la búsqueda de soluciones. Pero en este momento, no hay Estado en las cárceles. No hay Estado. El Estado no tiene el control de las cárceles. No tiene el control. O sea, hay que tomar nota de lo que pasó el día de ayer. Y yo sí creo que las autoridades, con absoluta sinceridad, están llamadas a hacer una evaluación en serio. Evaluación cualitativa de los estados de excepción emitidos desde el año 2019. Y les voy a poner un ejemplo. En el primer estado de excepción emitido en el gobierno anterior, en 2019, se presentó con gran pompa una planificación a través de la cual se iba a impulsar un proceso para integrar el cuerpo de guías penitenciarios, para seleccionar, para capacitar y para integrar ese cuerpo de guías penitenciarios, reconociendo que hay un déficit de guías penitenciarios en la República. Han pasado 2 años y pico, 2 años y medio, desde ese primer estado de excepción en 2019. ¿Qué pasó con ese proceso? ¿Avanzó o no avanzó? Continuó en 2020, continuó en 2021 en el primer tramo, en el gobierno de Moreno, lo retomó el gobierno del presidente Lasso. ¿Qué pasó con el proceso para integrar el cuerpo de guías penitenciarios? Para que dentro de las cárceles no se precise, pues, la presencia de los policías, sino de especialistas, como deben ser los guías penitenciarios. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con las medidas de seguridad para, por ejemplo, vigilar el ingreso de la comida?
a las cárceles. La necesidad de poner escáneres tipo arco en los ingresos de las cárceles para poder justamente impedir que las armas o que los objetos metálicos estén camuflados en medio de la comida cuando ingresa a las cárceles, cuando ingresa esa comida a las cárceles de la República. ¿Implementaron ya los escáneres? ¿Han mejorado las medidas de seguridad? ¿Cuánto se ha invertido justamente en esa planificación? De esa planificación, ¿cuánto se ha ejecutado? Me parece a mí que no basta, ¿no? No basta con hacer una evaluación sin presentar resultados. No basta con la declaratoria del estado de excepción para decir, bueno, se movilizan los militares. Si los militares no pueden ingresar al interior propiamente dicho de los centros de privación de libertad. O sea, no es que los militares pueden ingresar a los pabellones, no es que los militares pueden ingresar a las celdas. No se puede. En algún momento, el coronel Fausto Cobo, que estuvo encargado justamente del SNAI, encargado porque él sigue siendo secretario de inteligencia, pero estuvo encargado del SNAI, había dicho que los militares ya habían ingresado. ¿Pero hasta dónde? Al primer perímetro. No es que ingresaron a los pabellones, eso no lo aclararon, porque no podían ingresar a los pabellones. Mi punto es, querida audiencia, ¿de qué han servido los estados de excepción? ¿De qué han servido? ¿Ha mejorado la situación del sistema carcelario? ¿Ha mejorado? Si ha mejorado, presenten resultados. ¿En qué sentido ha mejorado el sistema carcelario? La situación del sistema carcelario. Y yo pregunto, si ha mejorado la situación del sistema carcelario, ¿cómo es que ayer se genera justamente una visita de autoridades y justo ayer que termina el estado de excepción ocurre un motín que provocó que las autoridades sean evacuadas? Son de esas cosas que uno no entiende, ¿no? Hay una cosa adicional, gracias por este mensaje, que pasan de agache, ¿no? Aquí las cosas, algunas cosas pasan de agache. Ayer se conoció que en varias cárceles hay privados de libertad contagiados de COVID-19. Hay una planificación sanitaria para los privados de libertad de las cárceles de la República. Tal vez se han censado y se ha establecido cuántos están contagiados. ¿Se sabe de esos contagiados? Si es que esos contagiados han sido aislados, ¿ha habido manera de aislarlos? O sea, sería interesante también tener algún tipo de evaluación que permita conocer si el Estado ecuatoriano, a través de su gobierno, ha aplicado medidas frente a la pandemia en los centros de privación de libertad en medio de la emergencia de las cárceles. Emergencia sanitaria y emergencia carcelaria. Este país vive de emergencia en emergencia. Buen aporte el que acabo de recibir. Voy a cerrar esta parte del comentario, querida audiencia, porque quiero atar este tema al ámbito de la seguridad. Porque seguimos inseguros. Y de esto que debería ser o debió ser la gran preocupación del año. Sí, año de la transición política, sí. Año de la transición legislativa, sí. Un año en el cual volvimos a discutir los temas de la política, pero detrás de esa discusión, dentro de los temas que realmente nos importan a los ciudadanos, sin lugar a dudas, creo yo, es un criterio personal, probablemente algunos de ustedes coincidan o no con este criterio. Yo sí creo que la principal preocupación que tenemos es la seguridad. Yo ubicaré en el mismo nivel, ¿no? El tema de la inseguridad con el tema de la pobreza y el desempleo. Pero en realidad el tema de la inseguridad ha sido una cosa de locos, lo hemos comentado con ustedes, lo hemos compartido a lo largo de todo este año. Ayer se viralizó un video, quiero pedirle a Robert que por favor coloque el video en pantalla. Vean ustedes este video. Pónganle en la pantalla solita a don Robert. Esto ocurrió en la vía Daule. Vean ustedes.
Vean ustedes. Dos tipos en una motocicleta, uno de ellos se baja y vea, justo llega un policía. El policía solamente le apunta al uno. Llegan dos y le dejan que se vaya el de la motocicleta. El uno, creo yo, debió haberse hecho cargo del motorizado. Vean ustedes, son dos. Se baja primero el motorizado, el que está en el conduciendo con el casco, y luego se baja el otro. Intentan asaltar ese carro, le abren la puerta a ese carro. Y justo dos policías. Pero yo no sé si fue un descuido de los dos policías que no se percatan del individuo de la motocicleta, y el de la motocicleta se fuga. Pero logran someter al que se bajó para justamente generar el asalto. Gracias, Robert. Así está el país, así estamos los ecuatorianos. Esto es lo que de verdad debe importar, esto. El clima de inseguridad que vive la República, el clima de inseguridad, de verdad que es una cosa de locos. Enfrentamos esto, la policía logra detener a uno de ellos, no se percatan del otro que se fuga, el tipo que anda en la motocicleta y se fuga, no se percataron de él. Pero logró actuar la policía y logró impedir que prospere este delito. Pero es parte de lo que pasa en el país, es parte de lo que nos está ocurriendo y es parte de las prioridades que se necesita que el poder político de turno tome en cuenta. El estado de indefensión. Y sobre esto yo quiero hacer una reflexión respecto de la entrevista que tuve el pasado lunes con el viceministro del Interior. Si bien es cierto, es verdad, nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? O sea, es parte, digamos, de la cotidianidad de uno. Uno sale a la calle y obviamente uno tiene que cuidarse. Es verdad eso. Pero no pretendan trasladar autoridades, respetuosamente les digo, no pretendan trasladar al ciudadano la responsabilidad de la seguridad. O sea, casi que uno solito es el que tiene que cuidarse, cuando el Estado es el obligado a brindar seguridad. ¿A través de qué? A través de la Policía Nacional. ¿A través de qué? A través de una política pública que lleve adelante esa seguridad. El Estado es el principal responsable de garantizar la seguridad de la ciudadanía. No pretender dejarnos en la indefensión y que nosotros solitos nos cuidemos. Yo no comparto ese criterio. Me parece a mí realmente tirado de los cabellos pretender trasladar exclusivamente a los ciudadanos la responsabilidad. Sí, tenemos que cuidarnos, sí, pues. Yo pregunto, si uno llega a una esquina y se encuentra con el semáforo en rojo y aparecen un montón allí de supuestos limpiaparabrisas, algunos de los cuales han cometido delitos, pues. Ya ha habido denuncias en ese sentido. ¿Cómo nos cuidamos los ciudadanos en una esquina donde nos caen un montón de limpiaparabrisas a querernos asaltar? Y por ejemplo en Quito, la ciudad donde resido, hay esquinas calientes, pues. Hay puntos calientes, donde son aún más complejas las condiciones en las cuales uno llega al semáforo. Y créanme, uno tiene que estar viendo a todo lado. ¿Cómo nos cuidamos ahí? Dentro del vehículo, ¿cómo nos cuidamos? Pregunto. Ahí es cuando yo digo, este tipo de explicaciones o este tipo de justificaciones no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces hay que ampliar un poquito la visión. Si hay corresponsabilidad del ciudadano, sí, pero no le trasladen al ciudadano la responsabilidad directa del tema de su seguridad. ¿Por qué no le dije? Claro que le dije, pues. Qué barbaridad. De verdad que la gente a veces no escucha las entrevistas. Eso que estoy diciendo le trasladé al viceministro. Le invito, estimado amigo, a que escuche la entrevista que está colgada en el canal de YouTube. Le invito a que escuche.